El enunciado de este ejercicio dice una fuerza F que tiene una magnitud de 8 newton y su línea de acción pasa por los puntos A 0,65 metros y el punto B menos 4, menos 4,02. F es dirigida desde A hacia B. Hallar las componentes de F a lo largo de la recta que une los puntos C, D con las coordenadas C correspondiente que es 0, 3, menos 4 y D tiene 4, 1, 2. Y pide ver lo que está en la figura. En este caso nosotros tenemos nuestro vector. Repito, nosotros tenemos nuestro vector F, que es este vector que está acá. El módulo ya sabemos que es 8 newton y que va dirigido en sentido desde A hacia B. Tenemos las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. Y lo que pide saber es la componente de ese vector sobre la línea CD. Entonces, en este caso, primero vamos a hallar el vector F y después trabajar con la línea CD. Como nosotros conocemos directamente el módulo del vector, la forma fácil de plantear este ejercicio es que el vector F sea igual a su módulo, ¿verdad? Que en este caso es 8. Sería la forma F en módulo multiplicado por un vector direccional. En este caso nosotros ya conocemos el módulo que es 8 newton. Y tenemos que determinar el vector direccional. En este caso el vector direccional tiene que comenzar en A y terminar en B o dirigirse hacia B. Entonces para hallar esto nosotros hacemos el vector AB sobre el módulo de AB. Y cuando tenemos coordenadas de puntos que formarían el vector AB, entonces nosotros hacemos la diferencia de las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A sobre el módulo de ese vector que se genera con esas componentes, o sea, con las coordenadas de los puntos. En este caso nosotros tenemos que B tiene menos 4, 0, 2 y A tiene coordenadas 0, 6, 5. Y obviamente tenemos que después dividir entre el vector que resulte de esa operación. Entonces menos 4 menos 0 sería entonces una componente de menos 4, 0 menos 6 sería menos 6 y 2 menos 5 sería en total menos 3. Sobre el módulo que sería en este caso raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Voy a buscar mi calculadora para... Entonces raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sería raíz de 61. Entonces acá tenemos menos 4 sobre raíz de 61, menos 6 sobre raíz de 61, menos 3 sobre raíz de 61. Si bien podemos colocar en forma una expresión que tenga los radicales, también podemos expresar el mismo vector en forma de eh, componentes con decimales, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, menos 4 sobre raíz de 61, menos 0,51, después el otro sería menos 6, sería en este caso menos 0,77 y por último sería menos 3, sería la mitad del anterior, menos 0,38. Entonces, de las dos maneras se puede expresar el valor del resultado. Esto, como les dije, es un vector unitario. Entonces, el módulo de este vector al final va a terminar siendo igual a la unidad.
Cualquiera de las dos expresiones son correctas. Entonces el vector f va a ser igual a 8 multiplicado por menos 4 sobre raíz de 61, menos 6 sobre raíz de 61, menos 3 sobre raíz de 61. Entonces, sería acá, por ejemplo, menos 32 sobre raíz de 61, menos 48 sobre raíz de 61 y menos 24 sobre raíz de 61. Dejo de esta manera por si en algún momento se termina eliminando al resolver el ejercicio. Bien, nos pide hallar la componente de f a lo largo de la recta que une los puntos C y D. Entonces, tenemos las coordenadas de C, tenemos la coordenada de D, tenemos que volver a hallar el vector direccional, pero en este caso el vector direccional tiene que ser el vector que une los puntos C, que era componentes 0, 3, menos 4, y el D que es con componentes 4, 1, 2. Entonces voy a hallar el vector direccional que va desde C hasta D. Voy a hacerlo de manera directa, ahora ya saben cuál es el procedimiento, entonces acá va a ser CD, que sería D menos A menos C, entonces sería en este caso D menos C sobre CD, para que tenga, esto sería acá 4 menos 2, 6 sobre raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Si no noté nada mal, tendría que ser esto, 4 menos 0, 1 menos 3, 2 menos 4, entonces da este resultado. Y acá tenía que ser raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. 2 raíz de 14. Entonces va a ser 4 sobre 2 raíz de 14. Esto da 2 sobre raíz de 14. Después tengo menos 2 sobre 2 raíz de 14, menos 1 sobre raíz de 14. Y esto sería 3 sobre raíz de 14. Entonces, como yo hallo las componentes, ahora yo tengo el vector direccional de la línea CD, voy a hallar la proyección. Si bien pueden haber un montón de vectores que nosotros tengamos que coincidan con la dirección de CD, que puedan ser componentes de este vector F. Porque vectorialmente hablando, nosotros tenemos que un vector puede ser considerado como la suma de dos vectores, ¿verdad? Uno puede ser un vector cualquiera que va en esta dirección y un vector que va acá. Entonces yo podría tener un vector que coincida con la línea CD, pero que obviamente vaya en direcciones cualesquiera, ¿verdad? ¿Cuál es el más fácil de determinar? Y en este caso la proyección del vector sobre la línea, porque eso ya va a ser una componente. Solamente que en esas condiciones, ¿qué es la característica? Que el vector F va a generar una proyección paralela a la línea CD y la otra componente va a ser perpendicular a la línea CD. Ahora, si a mí me restringía que tenían que existir dos direcciones específicas, entonces no hay ningún inconveniente. Pero en este caso, a mí no me dice nada, me dice ya una componente a lo largo de la línea CD. Entonces, la más fácil es hallar la proyección de ese vector sobre el eje y el resultado que salga de la otra componente no es una limitante. Entonces, hallamos la proyección de F sobre CD. Entonces, en este caso lo que hacemos es, voy a hallar la proyección de FCD, sería el producto escalar de F con el vector direccional de CD sobre el módulo de F por el vector direccional de F.
Entonces, nosotros podemos aplicar directamente esto y sacar el resultado, ¿verdad? El vector f sería este que está acá. Voy a agrandar un poco más y no, después no me va a entrar. Ahí están los dos vectores. Entonces voy a hacer el producto de cada componente. Sería menos 32 sobre 61, menos 48 sobre 61, perdón, raíz de 61, menos 24 sobre raíz de 61, escalar eh, perdón, 2 sobre raíz de 14, menos 1 sobre raíz de 14, menos, no, por 3 sobre raíz de 14, dividido el módulo de f, que ya sabemos cuál es el módulo de f, y multiplicado por el vector direccional de f, que en este caso es el vector direccional AB. Entonces eso ya podemos trabajar después con componentes. Voy a hacer el producto escalar, que sería multiplicar menos 31 sobre raíz de 61 por 32 es. 32 por 2 sobre raíz de 14. Luego es menos 48 sobre raíz de 61. Voy a hacer algo más rápido, ¿verdad? Menos 32 por 2, menos 48 por menos 1, menos 24 por 3, que sale menos 88, y esto va a ser el resultado que va a dar acá. La componente del vector sobre CD va a ser igual a menos 88 sobre raíz de... ¿Cuánto sale si multiplico raíz de 61 por 14? Sería 854 sobre 8 multiplicado por el vector direccional de f, que era lambda AB, que era 4 menos 4 menos 6 menos 3 sobre raíz de 61. Entonces menos 4 sobre raíz de 61, menos 6 sobre raíz de 61, menos 3 sobre raíz de 61. ¿Cómo? Para proyectar f, un poco, el producto escalar dividido... Vamos a buscar en el libro, ahora que nos complicamos. Sí, tenés razón, tiene que ser el vector direccional de... Está tan lento. Bien, en este caso entonces tendría que ser el vector direccional, que tendría que borrar acá. El módulo de CD es módulo unitario.
Y el vector direccional que tendría que estar acá tendría que ser el vector lambda CD. Entonces, este no está mal, solamente que este tengo que cambiar. Tiene que ser sobre 1 y acá tiene que estar el vector lambda CD. En este caso tendría que ser 2 sobre raíz de 14 menos 1 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14. Entonces tengo que ir multiplicando la fracción menos 88 sobre raíz de 854 por 2 sobre raíz de 14. Entonces sí o sí va a salir en decimal. Menos 1,61. Después el otro tendría que ser menos 1, 0,80. Y el otro que es 3. Menos 2,41. Entonces ese sería el vector proyección de f sobre la línea CD. En este caso la fórmula que yo puse acá, lo que estaría cambiando el orden para la proyección es acá. Tendría que ser dividido el módulo. Bueno, en este caso no hay tanto problema porque este es módulo unitario. ¿Por qué no me deja cambiar? Ay, pero en sí esta sería la expresión que tendríamos que utilizar. ¿Se entiende? Disculpen que mi computadora está muy lenta porque le esfuerza mucho la grabación, por lo visto. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, alguna duda referente al ejercicio? En sí es básicamente proyectar el vector sobre el eje o sobre la línea considerando el vector direccional.